Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, profe. Bueno, vamos a empezar. Pero antes de empezar, quisiera hacer algún comentario. De repente ustedes tienen algunas preguntas también. Si tienen algunas preguntas, por favor. Nadie. Les he mandado sus notas del examen parcial con un plazo para que reclamen. Y he visto de que algunos de ustedes me han reclamado con respecto a la primera parte, o sea, la parte que han dado en el Moodle, que eran preguntas de opción múltiple. En algunos casos, por ejemplo, yo he visto una pregunta donde se pedía el valor de sum, donde se hacía un lazo mientras que p es menor o igual que 10 y sum sumaba p módulo q y luego se sumaba y eso salía 12. Sin embargo, el sistema les había calificado como... Ay, ¿me escuchan mejor ahora? ¿Aló? Sí, profe, se escucha mejor. Ya. Bueno, les estaba comentando de que algunos de ustedes me han mandado algunos reclamos en los cuales tenían razón. He visto uno, por ejemplo, en el cual se ponía sum p módulo q y se hacía una suma, un lazo while p menor o igual que 10. Y efectivamente ese lazo sale 12, la respuesta final. Y sin embargo, la prueba que me remitió el alumno, no sé quién ha sido, decía que se lo había considerado como incorrecto. Y yo hablé con el ingeniero Butler acerca de esto, ¿no? Entonces él me dijo que yo corrigiera y que yo aceptara los reclamos. Pero no es aceptar por aceptar, porque yo le he pedido de que haga una recalificación. Debo de ponerme en contacto hoy día o mañana a más tardar con él con respecto a una recalificación de esa parte. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, yo podría corregir y poner el puntaje que es a los que realmente están reclamando con respecto a esa clave, hay alumnos que lo han contestado mal y que también se beneficiaría, porque si, por ejemplo, ahí han contestado 13 y 13 es lo que estaban considerando como correcto, entonces está teniendo un puntaje mayor que el que realmente se merece, ¿no? Entonces, evidentemente, esa parte tiene que recalificarse. Yo le he pedido que lo recalifiquen, ¿no? Pero hasta ahora no he obtenido ninguna respuesta. Esa es la razón por la cual hasta el momento las notas no están en el SIGA. Por otro lado, he observado de que la mayor parte de las notas están un poco bajas en esa parte. Y me imagino de que con la recalificación las notas van a subir un poco, ya que se estarían calificando con la clave correcta. Claro de que hay algunos que van a bajar. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que quería comentarles acerca del examen parcial. ¿Algún comentario adicional? ¿Faltó tiempo? ¿Estuvo bien el tiempo? Por Profesor, favor. Sí, profesor, sí, buenas tardes. sí, Jason. Tenía una consulta. También había una pregunta sobre qué significaba el porcentaje. Y yo marqué el resto de la división y me considero incorrecto. Ya, pero ahí tienes que ver cuáles eran las posibilidades. Si ese era, en realidad, el porcentaje significa el módulo y es una operación entre dos números, ¿no? Sí, eso es lo que Ese es el decía. contexto, ¿no? Ahora, por ejemplo, en C, en C únicamente, el porcentaje está definiendo es el elemento
que define el formato para un número, ¿no? Entonces, por eso es que tendría que ver el contexto de la pregunta. Lo que sucede es de que yo no he visto todas las preguntas. Según me dice el ingeniero Butler, han habido como 70 preguntas puestas por los 4 profesores. Yo he puesto 20 preguntas, 21 preguntas, pero parece que ninguna de mis preguntas les llegó a ustedes. O no sé, de repente algunas sí, otras no, ¿no? Porque como ha sido aleatorio, y yo no tengo acceso a todo el examen mismo. Entonces, para contestar su pregunta tendría que ver la pregunta y en qué contexto está puesta. ¿Alguna otra observación? Sí, profesor, solo le pediría que si pueda evaluar de nuevo la primera parte, porque ayer le mandé un correo con varias consultas. Sí, efectivamente he recibido de algunos con varias fotos, pruebas, en fin, ¿no? Inclusive corridas en el DEPC, ¿no? O sea, y es bastante irrefutable. Por eso es que yo le he pedido al ingeniero Butler que se califique de nuevo esa parte, ¿no? Mientras tanto, yo no estoy subiendo nada al SIGA. O sea, eso está pendiente, ¿ya? Profesor, ¿Algún otro? Sí, sí, Diego. aparte de los errores de la primera parte del examen, en la segunda parte yo tuve una nota total de 6 puntos. Sumado ¿Ya? con la nota de la primera parte serían 13.38, pero ¿Ya? de nota me puso 8.92. Bueno, mándame un correo diciendo de que hay un problema, y de repente le he sumado mal, ¿no? ¿No? Si se ha sumado mal, entonces hay que corregirlo, pero en realidad esa parte, yo les he mandado un archivo en Word donde les digo parte 1 tanto, parte 2 pregunta 1 tanto, parte 2 pregunta 2 tanto y total, y la suma. En la suma puedo haberme equivocado, pero esas notas yo las he pasado a un Excel, al Excel donde que me mandó el ingeniero Butler, el Excel que saqué, mejor dicho, del examen, y ahí es donde he adicionado las notas de la parte 1 y de la pregunta 1 y de la pregunta 2. ¿Ya? Entonces, de todas maneras, un correo, por favor, si hay un error en las sumas, ¿ya? Ya le había enviado un correo el día sábado, profesor. ¿Le vuelvo a enviar otro? Bueno, ¿no te he contestado? No, Si no te he contestado, por favor, vuélvelo a enviar, ¿ya? solamente con este error, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, ok. Y de esa forma a todos también, ¿ya? A todos también que me manden esos mensajes, ¿ya? Ahora, yo no sé cuándo vamos a tener todo completo, pero bueno. Bien, aclarado eso, vamos a comenzar la clase de hoy día, ¿ya? Bueno, hay dos aspectos. Hay un aspecto que está un poco pendiente del, de la vez pasada. Creo que la separata 3 hicimos sí, hicimos todo lo de funciones, y una de las cosas por las cuales se ha bajado puntaje en los problemas es de que se está pidiendo que se usen funciones, ¿ya? Entonces, ahora vamos a entrar a otra estructura. No sé si ven la pantalla, es arreglos. ¿Está bien? ¿Lo ven? Sí, profesor. Ya, gracias. Gracias por contestar. Bueno, vamos a ver arreglos y dice lo siguiente. Los arreglos son estructuras de ítems de datos que están relacionados, y es una entidad estática. ¿Por qué decimos que es estática? Porque tiene el mismo tamaño a través del programa. Por ejemplo, yo puedo declarar un arreglo de tamaño 8. Entonces, ese tamaño 8
va a permanecer a través de todo el programa, no varía. Eso en diferencia de otra estructura que se conoce como listas. Las listas pueden aumentar dinámicamente su tamaño. Según un determinado momento del programa pueden tener tamaño 8 y en otros pueden tener tamaño 10. Pero, sin embargo, estos son estructuras estáticas. O sea, no cambian del tamaño, es el mismo tamaño. Bueno, la segunda parte no lo veamos porque vamos a ver pronto lo que es arreglos basados en punteros, que es lo del C, y los arreglos como objetos. Entonces, ¿qué vamos a definir el arreglo? El arreglo es un grupo consecutivo de localizaciones en memoria y que tienen el mismo nombre y tipo. O sea, son int, char, y etcétera, ¿no? Y para referirse a un elemento, especificamos el nombre del arreglo y su posición. Su posición se conoce como el índice. Y el índice de un arreglo va, por ejemplo, si es un arreglo de tamaño 8, los índices van del 0 al 7. Se empiezan en posición 0, no empiezan en otra posición. Entonces, un arreglo C de elementos, de n elementos, sus elementos son C en 0, C en 1, hasta C en n-1. El enésimo elemento tiene posición n-1. Los arreglos, los elementos del arreglo son como cualquier otra variable. Observe, no estamos diciendo nada acerca del arreglo como estructura misma, sino de un elemento. Por ejemplo, C0. C0 igual a 3, ese es un elemento. Aquí nosotros decimos, ¿no?, que este C es un arreglo de enteros. Es un arreglo de enteros C. O sea, todos los elementos de C son enteros. Y se refiere como C, corchete 0, corchete cierra. Y count está aplicándolo como si fuese una variable. Se pueden realizar operaciones dentro del subíndice. Por ejemplo, C en 5 menos 2, que es lo mismo que C en 3. O sea, podría ser también C en un nombre de una variable X menos 2. Los arreglos son de esa forma. Aquí tienen un arreglo de 12 elementos. El nombre del arreglo todos tienen el mismo número, todas las variables del arreglo tienen el mismo nombre, que es C, y se diferencian en la posición. Y la posición es lo mismo que si fuera C el índice, y va desde 0 a 11. Ahí tienen una ilustración de un arreglo. Lo otro es cómo se declaran los arreglos. Se necesita el nombre, el tipo de arreglo, que fue el tipo de arreglo. Significa cada uno de los elementos, qué tipo de datos se va a tener. Y el número de elementos. Por ejemplo, tipo, nombre de arreglo y tamaño. Aquí int quiere decir de que está declarando un arreglo C de ¿cuántos elementos? De 10 enteros, C de 10. D es un arreglo de reales de tamaño 3284. Cuando se declara el array size es un entero, no un entero positivo, no puede ser entero negativo, ¿correcto? Se pueden declarar en una misma línea, igualmente como se declararon las variables, más de un arreglo. Por ejemplo, aquí se están declarando dos arreglos usando una coma de separación y un punto y coma. Para inicializar los arreglos, una forma es con un loop o con un lazo de for. Ahora vamos a ver eso. Y también con uno inicializador. Por ejemplo, se especifica cada elemento cuando el arreglo es declarado.
de N5 llaves y 5. Entonces, N en 0, en 1, en 2, en 3 y en 4. ¿No? Si no hay suficientes inicializadores, el elemento que está más a la derecha son ceros. Si hay demasiados, entonces es un error sintáctico. O sea, estamos declarando el 5 y ponemos 10 inicializadores. Entonces se supone que hay un error de sintaxis. Para establecer cada elemento al mismo valor, ponemos solamente ese valor, 0. Si el tamaño del arreglo es omitido, los inicializadores determinan el tamaño. Por ejemplo, aquí no se ha puesto el 5, pero como hay 5 elementos, entonces el arreglo es de tamaño 5. Observen, al inicializar ese arreglo, están definiendo el tamaño que va a tener durante todo el programa. Aquí tienen un programa que es el 4.3, Input-Output Manipulation, y este es setW, que significa establecer el número de espacios para poner un elemento, ¿no? Este es inicializar el elemento, espacios 13, valor, ¿no? Y aquí J menor que 10 en la séptima posición, nuevamente W en J. Declara un elemento de 10 elementos, ¿no? Entonces ese es el valor, ¿no? Y aquí está inicializando según esto, ¿no? 4.3. Vamos a ver un ratito esto. Vamos a ver si lo tenemos acá. Vamos a compartir ahora. Ese es el vamos a ver si puedo compartir ahora. Ven el archivo def. Entonces inicializando un array. Por ejemplo, estamos inicializando aquí ya no a 0, sino a i más 1, ¿no? Entonces no es a 0, ¿no? Y aquí estamos diciendo el elemento setW, y luego aquí estamos viendo cómo podemos trabajar con dos elementos como si fuesen dos variables. Eso lo voy a ejecutar. Tamaño 20. Observen, 0, el valor es un índice más 1, 19, este es el índice, el valor es 20. Profesor, no se ve la pantalla negra. ¿Aló? No se ve la pantalla negra. Allá. Esta pantalla sí. Sí, esa sí. El dep sí, pero la negra no. Vamos a ver ahora. ¿Ahora la ven? ¿Ahora la ven? Apareció y se borró. Vamos a ver si puedo compartirla. Ahora, ¿ven la pantalla negra? Sí, ahora sí. Entonces, aquí se ha sumado el 11 y el 12, que es 25, prueba 25, ¿no? Entonces,
se puede inicializar más estos valores. Vamos a ver. Vamos a regresar a la... Ahora estamos ya en el PPT. Este es un inicializador de 10 elementos y normalmente cuando se trabaja con arreglos y se quiere ir hacia los elementos de un arreglo, se va con un for, se establece con un for rápidamente, ¿no? Entonces, esto es más sencillo. Esto no quiere decir que no se pueda hacer con un while o con un do while, también se puede hacer, pero el hecho de tener como índice a los números enteros de 0 hasta n, y de 0 hasta el tamaño del arreglo, menos 1, significa de que el for es la estructura que más se adapta para recorrer todo el arreglo. El tamaño del arreglo puede ser especificado con una variable constante, como esa de ahí. Y las constantes no pueden ser cambiadas. Y las constantes deben de ser inicializadas cuando son declaradas. O también son llamadas constantes o variables reales. ¿Y esto por qué? Porque como las constantes no son cambiadas y el arreglo tiene como característica que el tamaño del arreglo no cambie, entonces es posible poner una constante y el tamaño del arreglo. Ahora, ¿esto en qué favorece? Favorece en que solamente la constante cambia y el tamaño del arreglo no. Aquí tenemos inicializar un arreglo S a enteros pares entre 2 a 20. El tamaño del arreglo es 10 y observen que se ha declarado como constante int y aquí se le pone array size. Entonces, array size, que es la constante, está pasando aquí. Si yo cambio esto, va a cambiar también, ¿ya? Este es el 045. Vamos a tratar de verlo también. Vamos a dejar de compartir esto. Y ahora sí. Vamos a compartir el archivo este. No, este no. Este es el que hemos visto. Este de aquí. Ya, este de aquí. Entonces estamos viendo, dice que es arreglo a los enteros. Y aquí tenemos esto. Si yo pongo aquí 20, por ejemplo, entonces yo ya no tengo que cambiar ni aquí ni acá. O sea, donde pueda estar usándose esta constante. Ese es el caso, ¿no? Entonces, si yo lo ejecuto esto, espero que puedan ver. ¿Ven la pantalla negra? No, No, profe. profesor. Lo he ejecutado. No, vamos a verlo de nuevo. Voy a ejecutar.
dejar de compartir esto y compartir. Entonces ahora sí ven la pantalla negra, que es desde 0 hasta 40, ¿correcto? Entonces eso lo tenemos. Dejamos de compartir y vamos a la separata nuevamente. Voy a cerrar estos archivos. Entonces ahora compartimos. Voy a tratar, aquí tenemos esto, esta ejecución. Ahora sí, la pantalla de compartir está cerrada. Y ahora yo quiero compartir esto. ¿Sí? Y vamos a instalar. Parece que se va a hacer. Vamos a compartir ahora PPT. Arreglo. Esto lo hemos visto ya también. Una variable constante siempre se puede inicializar aquí. Se inicializa la variable constante. Se ha declarado como constante. Si yo quiero, observen, cuando se declara, se define. Pero si yo declaro y luego quiero definirla, se encuentra un error, ¿no? El valor que toma X por default es 0, cuando no se especifica. Entonces, no puede, no va a resultar en un error de sintaxis. Entonces, aquí vemos un arreglo para hallar la suma de los elementos de 1. Entonces tienen un arreglo de 10 elementos y la idea es correr sobre estos, sobre el índice, sumar. Observen una cosa que a veces se lucha un poco, de que las llaves no son necesarias cuando se tiene una sola sentencia. ¿Ahí? Cuando hay una sola sentencia, no se requieren las llaves, como en este caso. Tenemos otro, este es un histograma que se tiene estos números y se va a hacer para cada uno de los elementos, escribir 17 veces o 19 veces el asterisco, en fin, ¿no? Se pone esto, que es el NDI, que es 19, y luego un for dentro de un for. Observen, aquí ponen una llave. ¿Por qué? Porque van a haber dos sentencias. Una sentencia es esta y otra sentencia es esta. Entonces, si hay dos sentencias, tiene que haber un llave. Entonces, imprime asteriscos correspondientes al tamaño del arreglo, ¿no? Entonces, esto va a ser un histograma. 19, aquí hay 19 de estos asteriscos, 3, 3, 15, 15 y así sucesivamente, ¿no? Luego tenemos frecuencia. Esta es una forma de trabajar el problema de los lados, que son las frecuencias de
echar a andar un dado 6000 veces. Entonces, y lo que se hace es declarar un arreglo de tamaño 7. Observen, el tamaño 7. ¿Por qué? Porque el 0 no se va a usar. Se va a usar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. O sea, si se obtiene un 1 en el dado, se le suma al arreglo, a la variable o a la posición que está en el número 1. Pero inicialmente la frecuencia todos tienen ceros, ¿no? Y genera un número aleatorio, genera el número y observen, pone más, adiciónale a 1 más random entre 6, que reemplaza bueno, en la figura anterior, o sea, en el programa anterior, rand dividido entre 6. Entonces, frecuencia está teniendo las veces que ocurre un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6. ¿Ya? Entonces tenemos esto. Un arreglo es usado en vez de 6 variables regulares. Esta es la gran ventaja, ¿no? Que en vez de usar 6 variables usamos eso. Por ejemplo, en los programas que hemos estado, si se estaba trabajando con 5 números, los 5 números podían haber entrado en un arreglo y luego haber recorrido el arreglo, pero nosotros pedimos de que se usaran las estructuras anteriores, o sea que no podían usar en el examen arreglo. Entonces, y luego sencillamente imprimen. Int face igual a 1, face menor, observe, viene desde 1, no 0. ¿Por qué? Porque el 0 no contiene nada. La cara menor que array size. Array size es 7, o sea, está 6. Y nos va a poner esto. En este caso, observen, a pesar de lo complicado que es esto, es una sola sentencia. El menor es una sentencia que puede tener varios. O sea, aquí no hay ningún error. O sea, el que esté en líneas separadas no significa un error, como algunos tomaron en un problema que yo les puse. Luego tenemos esto, define un arreglo, que son respuestas de alguien. El tamaño de respuesta es 40 y la frecuencia 11. ¿Qué significa esto? Son las notas de alumnos, 40 notas, y las notas van desde 1 hasta 10. Entonces, por eso ven aquí, son 40 notas, pueden tener 2, 6, 4, deben de repetirse algunos, el 1 se vuelve a repetir, el 6 también, entonces 6, en fin, ¿no? Son 40 respuestas. Entonces, se quiere saber cuántos sacaron 1, cuántos sacaron 2, cuántos sacaron 10. Frecuencia es lo mismo que el problema, solo que se tiene que viajar a través de este arreglo. Entonces, para cada respuesta seleccionar valor del elemento del arreglo y usar ese valor como un subíndice en el arreglo de frecuencia para determinar el elemento que answer igual a 0 menor que esa es. Entonces, observen response answer, o sea, en el arreglo. Está actuando como un índice aquí de la respuesta. Y luego hace la frecuencia. Y el arreglo el índice en frecuencia para incrementar. Entonces tienen ahí 2, 2, 2, 6 es el que más ha tenido, 7, 8. Entonces las notas van de 1 a 10. Ejemplos usando arreglos también. Hay cadenas que son más, vamos a ver más en el capítulo 5, en el siguiente. Las cadenas son arreglos de caracteres, o sea, se puede tomar como arreglos de caracteres. Todas las cadenas finalizan con el espacio null, que es ese carácter. Por ejemplo, string 1
igual a hello, pero ese asterisco 0, que es el null, no aparece. Bueno, aquí lo dice. Null es implícitamente adicional. Tienen 2, 3, 4, 5, pero esto va a tener un tamaño de 6. Tiene 6 elementos, que son la letra H, la letra E, la letra L, la letra L, la letra O y la letra esta de aquí, que es el símbolo especial, la 0, que es el 1. El string 0 es H. Observen que los elementos son elementos de caracteres, por eso es que se está usando una sola comilla. O sea, el string es un arreglo de caracteres. Los caracteres se establecen de esta forma. Por ejemplo, ahí, string 2. Dicen char, string 2 de tamaño 10. Entonces, pone el usuario en una cadena. Y cuando se hace esto en string 2, el usuario pone la entrada en el string, pero se finaliza en el primer carácter con espacio en blanco. Por ejemplo, la FIE es una facultad, yo quiero decir FIE es. Entonces, cuando llego a es, ya solamente el string va a capturar las primeras 4 letras y se adiciona un carácter nulo. Si mucho texto es ingresado, la data es escrita fuera del arreglo. O sea, si el arreglo es de 10 y se ha escrito 12 caracteres, entonces no se toma eso, ¿no? Normalmente se quiere evitar esto. Ahora, el count puede decir string 2, así como el arreglo, como el tamaño del arreglo. Observen esto de aquí. Este es una impresión de una cadena. Pero eso no lo podemos hacer si la cadena hubiese sido de enteros. Si yo digo count are int, por ejemplo, eso no lo puedo poner con el count. Solamente trabaja con los tipos caracteres. Entonces, este es un ejemplo de cómo se trata un arreglo de caracteres como una cadena. ¿Sabe qué más? Hay una cosa más interesante aquí. Nosotros vamos a ver un poco más de cadenas luego, porque las cadenas vienen a ser un objeto, es una clase, y las clases normalmente tienen operaciones que son bastante interesantes con las cuales tenemos que trabajar. Bueno. Ahora vamos a usar unos ejemplos usando array. Vamos a recordar que es un almacenamiento estático. Si es estático, las variables locales guardan sus valores entre llamadas a las funciones y es visible solamente en el cuerpo de la función. Podemos declarar arreglos locales ser estáticos, inicializados a ceros. Por ejemplo, decimos static int array. Si no es estático, significa que es creado y destruido, por supuesto, en cada llamada a las funciones. Aquí tenemos un arreglo estático que es inicializado a 0. Y observen, tenemos dos prototipos de funciones: de arreglo estático inicializado y automática esto. Y observen, cada uno de ellos no tiene tiene void como parámetro y regresa un void. Init, static array, init, automatic, y tenemos un main. Veamos cómo trabajan estos. Void.
establecemos un arreglo estático. Ponemos los valores en el arreglo estático. Aquí está, ¿no es cierto? O sea, el code array i y array i, los valores existentes estos son los que están existentes, y modificamos mediante esto, sumándole 5 en función static array in. Inicializa a 0 en la primera llamada. ¿Vale? Static int array lo inicializa a 0, pero luego el arreglo es data, es cambiado, y por supuesto que van a ser los datos que son modificados van a permanecer. Automatic array init. Aquí inicializa cada vez que la función time es llamada. Int array 2 igual a 3, lo pone ahí, y aquí observen, lo ha modificado, pero cuando vuelve a llamarlo va a inicializarlo siempre a 3, mientras que la otra, que está de aquí, va a mantener los valores que han sido cambiados. ¿Okay? A pesar de que el arreglo es cambiado, serán destruidos cuando la función sale y los cambios se perderán. Entonces, por ejemplo, cuando se ha entrado en el arreglo static 0, 0, 0, cuando se sale 5, 5, 5, en el automático 1, 2, 3, cuando se sale, esos han sido cambiados. Pero cuando volvamos a entrar a nuevamente vamos a tener 1, 2, 3, vamos a tener que inicializar. En la segunda llamada a cada función, en la primera quedó con los últimos valores que tuvieron, por eso es estático. Y cuando salga, va a salir en 10, 10, 10. Cuando vuelva a llamarse, va a estar en 10, 10. Mientras que en el automático hay que volver a inicializarlo a 1, 2, 3, y cuando sale 6, 7, 8. O sea, no permanece, ¿no? Aunque aquí también en el automatic array, observen, lo está inicializando 1, 2, 3, entonces eso no hay esto, no es y se tiene que inicializarlo porque si no tendría con qué trabajarlo, o diría que es 0. Esto porque no tienen parámetros estas dos funciones. Ahora vamos a pasar a arreglos a funciones. Uno de los aspectos más importantes y que establece la técnica es usar arreglos como variables. Ahora, lo bueno cuando se pasa un arreglo es que el arreglo el tamaño del arreglo es usualmente pasado, pero no es requerido. No es requerido pasar el arreglo, porque el arreglo podemos considerarlo como un objeto y con punto array size se obtiene el tamaño. Por eso dice que no es requerido. Int myArray 20, 24, mi función myArray y el tamaño del array. Pero este número no es necesario pasarlo como parámetro. Array size usualmente es pasado, pero no requerido. Es útil para iterar sobre todos los elementos. Pero hay otra forma de encontrar el array size. Los arreglos son pasados por referencia. ¿Qué significa que son pasados por referencia? Que las funciones pueden modificar la data original del arreglo. ¿Está bien? No es como en las funciones de una variable, porque en las funciones de una variable, la variable va con su valor, se trabaja en la función, pero cuando retoma el valor original. El valor
valor del nombre del arreglo es direccionado desde la dirección del primer elemento. Funciones, la función conoce dónde el arreglo está almacenado en memoria y puede cambiar localizaciones de la original de la memoria. Mientras que los elementos de un arreglo, los elementos individuales de un arreglo son pasados por valor, que significa que se comportan como variables usuales, o variables que hemos estado trabajando. Quiere decir de que cuando regresan, no, el valor original no ha cambiado. El valor con el que fue la función no cambia. Las funciones que toman arreglos, por ejemplo, función prototipos, modify array, void, quiere decir de que no va a regresar nada, pero su parámetro es int b, que es una variable, y int array size. O también pueden poner int corchete int. Los nombres son opcionales en los prototipos. Ambos toman un arreglo de enteros y un solo entero. No hay necesidad para poner el tamaño del arreglo entre los corchetes. Es ignorado por el computador. Si se declara el array parámetro como el parámetro del arreglo como constante, no puede ser modificado porque es un error de compilación. Void do not modify constant int button. Pasando a arreglos y elementos individuales del arreglo a función. Ahí tienen el arreglo y observen modify array int el tamaño int, ¿no? O sea, aparece, o se necesita dos parámetros. Parece bastante extraño, pero no hay ningún problema. Int modify elemento int. Este int puede ser uno de los elementos con su índice. Entonces, este es el array size, output original size, arreglo original al final, y luego modify array a array size. Observe, array size se ha puesto como es 5, que es una constante, eso nunca se va a poder modificar. Y los valores en el arreglo modificado, o sea, aquí ya fue a la función y cuando regresan modificados, o sea, con lo que haya hecho la función modify array. En cambio, el modify elemento no va a ser eso. Y aquí lo tenemos. La función modify array está multiplicando cada elemento por 2. Y modify element de aquí. Entonces, efectos de tomar por referencia. Los valores originales son estos. Los modificados, los que regresan a la función, son estos de aquí. Cada elemento así multiplicado por 2. En cambio, en un elemento que es pasado por valor, por ejemplo, el A3 es 6. Pero el valor en la función es 2, ya multiplicado por 2. Pero cuando regresa al programa principal, al programa que lo llamó, entonces retorna con su propio valor, que es 6. ¿Correcto? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado porque esta es la forma como pasa un arreglo pasa para una función. O sea, no es la misma estructura, no es lo mismo que en el otro lado. La constante int, demostrando el codificador de constante. Const int y uno de estos, ¿no? 10, 20. Try to modify array va a dar un error, por supuesto, porque ha sido declarado como constante. Try to modify array, que es
función prototipo. A se supone que es esto. Array no puede modificar aun cuando es pasado por referencia, ¿no? Entonces hay errores ahí que van a suceder. Creative Modifier no va a poder hacer dividirlo entre dos, por ejemplo. Son errores. Uno de los elementos fundamentales uno de los problemas fundamentales es el de arreglos, ordenar arreglos. Es una aplicación de computación muy importante. Virtualmente toda organización debe de ordenar algún tipo de datos y cantidades inmensas pueden ser ordenadas. Una de las técnicas es el bubble sort. ¿Ya? Esto mejor vamos a ver si podemos. Vamos a dejar de compartir esto un ratito y vamos a compartir con eso. Ven la pizarra, ¿no? Bien. Yo quiero ordenar, por ejemplo, los números 6, 9, 4, 3, 8. Entonces decimos método de burbuja. Método de burbuja. El método de burbujas esencialmente saca los dos primeros, 6 y 9, en orden y en este caso. Luego toma los 6, 9 y 4. Dice en orden los dos últimos. En este caso no. Entonces lo que hace es 6, 4, 9. O sea, lo está burbujeando hacia el inicio. En orden, no. Entonces, en orden entre 6 y 4, porque ya puso en orden los dos primeros. Entonces ahora será 4, 6 y 9. ¿Está bien? Entonces ya están en orden. En orden, sí. Pase al. Entonces tenemos 4, 6, 9, y el siguiente es 3. Y decimos en orden 3 y 9, no. Entonces burbujea, comienza a burbujear. 4, 6, 3, 9. En orden, no. Entonces dice 4, 3, 6,
orden. No. Entonces ahora es 3, 4, 6, 9. En orden. Sí. Entonces se toma el siguiente, que es 3, 4, 6, 9. 3, 4, 6, 9. Y el siguiente es 8. Y ponemos en orden los dos primeros, o sea, siempre se comparan los dos últimos. Como es no, entonces comienza a burbujear el último que hemos puesto. 3, 6, 3, 4, 6, 3, 4, 6, 8 y 9. Y ponemos aquí la pregunta, ¿en orden? Sí. Entonces pasa al siguiente. 3, 4, 6, 8, 9, 1. ¿En orden? No. Entonces pasa a ser 3, 4, 6, 3, 4, 6, 8, 1, 9. ¿Ahí? Y preguntamos, ¿en orden? No, hasta llegar a su posición, que sería 3, 4, 6, 1, 8, 9. O sea, está burbujeando. ¿En orden? No. Aquí me equivoqué. Aquí es 4. Y tendríamos acá 3, 4, 1, 6, 3, 4, 1, 6, 8, 9. 8, 9. Y preguntamos en orden. No, sigue burbujeando. O sea, observe, se sigue burbujeando hasta que encuentra el sitio donde debe corresponder. Entonces, 3, 1, 4, 6, 8, 9. En orden, no. Si hubiese sido, por ejemplo, 5, ya hace rato hubiese hecho. Entonces, aquí sería 1, 3, 4, 6, 8, 9. En orden, sí. Hay más elementos, ya no hay más elementos, entonces ya ahí acaba. ¿Está bien? Entonces, en eso consiste el código del bubble sort o el código de burbujas. O sea, es una forma de ordenar estos números en orden ascendente. Las compañías normalmente requieren de que todos sus números ligados a ellos estén, bueno, la mayor parte de las aplicaciones se resuelven más fácilmente si los números están ordenados. Por ejemplo, ¿para qué? Para buscar. Si yo lo tuviese de esta forma, los números, sin ningún orden, yo digo, debo buscar el número 3. Quiero buscar el número 3. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que empezar por el 6. ¿Es el 3? No. ¿Es el 9? No. ¿Es el 4? No. ¿Es el 3? Sí. Entonces, aquí ya lo encontré. ¿Está bien? Ya encontré el 3. Pero me he tenido que recorrer todo esto. Imagínate que esto no fuesen 9, sino 9 millones de números. Entonces los tendríamos que recorrer todos para encontrar este número. Peor si estamos buscando el número 5. Buscamos el número 5 y
no es este, no es este, no es este, nos pasamos los 9 millones de números y no encontramos el 5. Si está ordenado, por ejemplo, 1, 3, 4, 6, 8, 9. Yo digo, estoy buscando el número 3. No me voy al inicio, me voy aquí, a la mitad. Y estoy buscando el número 3. Y encuentro, ya sea este de aquí, digamos el 6. Vamos a borrar encuentro esto si tuviese un número impar sería mejor, pero digamos que encuentro el que está en la mitad más 1. 6 entre 2, 3. 0, 1, 2, 3. Este es el 3. Y aquí comparo. ¿El 3 es mayor que 6 o es menor que 6? Observen que aquí lo que estamos haciendo es este número, el 6. Lo he comparado el 3. Si es mayor que 6, busco acá únicamente. Y si es menor que 3, busco aquí. Y aquí nuevamente busco el elemento que está en la mitad. Son 3, entonces el elemento en la mitad es este, el 3. ¿Es este? Sí, lo agarré. ¿Correcto? Entonces, si observamos ahora, por ejemplo, si yo pongo 1, 3, 4, 6, 8, 9. Por ejemplo, el 5. Entonces, yo vengo aquí, el 5. El 5. Comparado con el 6, ¿es mayor o es menor? Es menor el 5. Entonces me tengo que venir para acá. Vuelvo aquí a la mitad. El 3. Comparado con el 5 es menor. Entonces tiene que ser este de aquí. Como ya no quedan más elementos, y si este no es el 5, ¿qué significa? De que el 5 no está en este arreglo de números. Entonces, no existe. O sea, el 5 no está dentro de estos números. No es un número válido. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Entonces, el tener los números ordenados facilita mucho la búsqueda, porque si no, se consumiría mucho tiempo. Imagínense, por ejemplo, las cuentas de ahorros de un banco. Un banco puede tener más de 1 millón de cuentas de ahorro. Y si se tuviese que buscar un número determinado de cuenta, si es un número determinado de cuenta, entonces se pasaría un montón de tiempo si buscamos uno por uno. Pero si lo hacemos mediante esto, porque tenemos los datos ordenados, entonces no hay ningún problema. Observen que los bancos utilizan 14 números. Entonces, eso significa de que como tienen 14 números, hay una muy buena cantidad de números y evidentemente no se espera de que tengan ese número de cuentas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Todas las cuentas tienen una diferencia, digamos, por decir, ¿no? Son números de 14 dígitos, entonces yo voy a ilustrar con números de 2 cifras, por ejemplo, de 3 cifras a lo más, que un número es 100, el otro es 140, el otro es 160, el otro 280 y así sucesivamente. ¿Por qué esos saltos? Porque cuando se crean nuevas cuentas corrientes o nuevas cuentas de ahorros, se le asigna un número que no ha sido usado. Entonces, al asignar ese número no usado, ya queda ordenada la cuenta, porque lo están metiendo en su sitio. Entonces,
de una o de otra forma están generando la data de manera que sea ordenada para que luego el algoritmo de búsqueda que hace, que es el de búsqueda binaria normalmente, que es lo que hace lo que les estoy comentando, lo pueda ubicar fácilmente. Entonces, esa es la razón principal por lo cual la función o la aplicación de ordenar números es importante. Muy bien. Entonces, por eso dice lo siguiente. En esta separata, ordenar la data es una aplicación de computación muy importante. Virtualmente cada organización debe de ordenar algún tipo de data. Y lo importante es de que hay cantidades masivas, o sea, grandes cantidades que deben de ser ordenadas. Una técnica, y es la técnica de las burbujas, que se basa en varios pasos a través del arreglo, o sea, varias pasadas a través del arreglo. Y los pares con sucesivos elementos son comparados. Si hay un orden que es idéntico, o sea, creciente, no es cambio. Si es decreciente, los elementos son intercambiados. Y repetir estos pasos para cada elemento, hasta encontrar que se quede en la posición donde debe estar, tal como les he ilustrado con un ejemplo. ¿Cierto? Aquí lo ven, el original es 3, 4, 2, 7, 6. En el primer paso dice 3 y 4 están bien, están ordenados. Entonces pasemos a 3, 4, 2. Ahí lo hace el 2, 4, ¿no? Entonces está haciendo. Aunque aquí también está haciendo el 6, 7. Se está intercambiando esos dos, los vecinos, ¿no? Pero no tanto, ¿no? Luego dice el 3, 2. ¿Es eso? Sí, y los demás ya están cambiados. Entonces no se necesitan cambios, pero se tiene que pasar a todos los elementos de la regla. Por eso es de que hace 5 pasos, ¿no? Entonces, los pequeños elementos burbujean a la parte superior, aquí dice, o sea, al índice, al elemento que tiene el índice 0, como 2 en este ejemplo, ¿no? ¿Cómo se intercambian variables? Para intercambiar variables no se puede hacer eso, y igual a x, porque y tomaría el valor de 3 y x también sería 3, porque y ya tomó el valor de 3, pero nosotros queremos que y tenga 3 y x tenga 4. Necesitamos para eso una variable temporal. Por eso es de que se pone temp igual a x igual a y, o sea, guardamos el valor de y, ¿ya? Sabemos cuál es el valor del y, y luego el del x, disculpe, lo almacenamos en temp, y luego lo intercambiamos, le asignamos el valor de y a y le ponemos temp, que es el valor que tenía x, ¿no? Entonces, esta es la clave para hacer ese intercambio de valores entre dos elementos sucesivos. Bueno, vamos a dejar de compartir ahí. Hasta ahí nos vamos a quedar hoy día, ¿ya? Más bien, más tarde vamos a tener una sesión de ejercicios. Los voy a tener preparados, lo van a sacar del Moodle en semana 9, ¿correcto? Entonces, de Moodle semana 9, a partir de 5 para las 6, vamos a tener disponible esos problemas, y a las 6 nos estamos conectando. ¿Hay alguna pregunta?
¿Alguna observación, por favor? ¿A qué hora dijo, profe? 5 para 6. Ah, ya. Bien, si no hay más preguntas, si hay algo urgente en cuanto a la nota del examen parcial que espero que se resuelva esta semana, yo les voy a mandar un correo a todos, ¿ya? Bien, hasta luego entonces.